A ver, el contador financiero, el contador y economista financiero estadounidense Alan Greenspan y presidente de la Reserva Federal desde el 11 de agosto de 1988 hasta el 1 de febrero del año 2006, siendo nominado y renominado por los presidentes Ronald Reagan, a muy poco tiempo de terminar su mandato, George W. Bush padre, Bill Clinton y George W. Bush hijo, el mismo Alan Greenspan, poco antes de la caída de la compañía global de servicios financieros más grande de Estados Unidos, es decir, la Lehman Brothers. La Lehman Brothers se destacaba básicamente, su fuerte era la gestión de activos financieros. Era una enorme compañía la Lehman Brothers, que fue la caída fue el final del proceso de la burbuja financiera. Pero bueno, antes de la muerte de Lehman Brothers, Alan Greenspan decía con mucha tranquilidad: gracias a la globalización, las políticas públicas estadounidenses en gran medida fueron reemplazadas por las fuerzas globales de los mercados. Fuera de las cuestiones de seguridad nacional, nadie, o mejor dicho, la identidad del próximo presidente ya no tiene importancia. Esto era lo que pensaba Alan Greenspan antes de la muerte de Lehman Brothers. 10 años después de su alejamiento de la Reserva Federal, nadie volvería a repetir o intentar visualizar semejante diagnóstico. Pero volvamos un poco más para atrás, porque esto hay que entenderlo en un proceso amplio, no sé si amplio, pero sí un poco más complejo, porque a ver, ¿cómo llegó Alan Greenspan a pensar de esta manera? O sea, es decir, es un representante de las fuerzas globales, ¿no? ¿Cómo el globalismo llegó hasta ese punto? ¿Y por qué la importancia de determinados líderes europeos, sobre todo en la Europa de los años 30, 40, los nacionalismos me estoy refiriendo? Lo mismo que en Sudamérica en la década de 40 y 50, volviendo al viejo continente, hombres importantes en la década del 60 y 70, el mismo John Fitzgerald Kennedy en Estados Unidos y hoy por hoy Donald Trump. La Rusia de Putin también podemos ubicarla también ahí. Hay que volver un poco más para atrás, bastante para atrás. A ver, si les puedo hacer entender algo de lo que les voy a explicar, porque lo voy a ubicar en un contexto mucho más remoto. Desde 1789, ¿sí?, hay un claro intento de universalización de la sociedad occidental. Es un proceso el que lleva. Pero este intento de universalización de la sociedad occidental lo lleva al choque con otras civilizaciones. El sistema en que vivimos y nos proyectamos, es decir, el sistema capitalista, este mismo sistema tiene 3 etapas, bien definidas. La etapa agroindustrial, donde predominan la acción más o menos coordinada de los pueblos, un desarrollo sano, digamos, ¿no?, que va desde 1830 a 1909. La segunda etapa es la etapa de la tecnología aplicada y los combustibles fósiles o hidrocarburos, en donde predomina la supremacía de los estados en un primer momento y luego las empresas nacionales con sus necesarios mercados internos resguardados. Acá ya tenemos dos periodos que caracterizan al capitalismo, ¿no?, que es la faceta económica donde vivimos, que a veces es distante con respecto al liberalismo en los términos utópicos del liberalismo. Las motos son increíbles, pero bueno. En una etapa de desarrollo de industria rudimentaria, la primera fase de capitalismo, de su nacimiento, y después hay una etapa donde predominan los hidrocarburos, el petróleo, la industria pesada, la competencia entre los países y la creación de mercados internos, ¿sí?, debido a esta misma capacidad para poder competir, ¿sí?
porque ya la cuestión no era tanto recuperar colonias, sino más bien contener mercados. La última etapa es la etapa del capitalismo financiero y rentista, en la que predomina la supremacía de las multinacionales y se impone el mundo como mercado. Se hace trascendental el desarrollo en esta etapa de la ciencia y la tecnología, en especial lo que concierne a la información y telecomunicaciones, como el desarrollo de la telemática, por ejemplo, que permite la conexión entre la computadora y el satélite, y los estados se dividen en bloques económicos. En todas las etapas, sobre todo también en esta, hay un mismo y único poder, con capacidad de reinventarse a sí mismo, o reinventarse de forma permanente. A ver, en todas las etapas hay un mismo y un único poder, con capacidad de reinventarse a sí mismo. La cuestión es lograr un sueño dorado que tienen, que no sería otra cosa que el dominio del planeta. Ese poder, porque es poder real, ¿no? Es en concreto el sistema bancario o financiero, que se expresa en el dominio coaligado del dinero. Y entonces, por este motivo, es que ya no hay actividades en sí. En todo caso, lo que hay es dinero disponible, ¿o no? Ya no se trata de rentabilidad propiamente dicha, sino del control a largo plazo de todas las actividades del hombre. Actividades conocidas, direccionado y sostenido por el dinero bancario en forma de deuda pública o acuerdos de libre comercio. Hoy el fuerte del dinero que se destina básicamente es en armamentos y algunos bienes de capital para obras más o menos faraónicas. En esta etapa histórica de fuerte predominio de los poderes globales, tendríamos que referirnos en realidad a dinero disponible, como ya les había dicho en el anterior párrafo, ¿no? O en la anterior alusión. Hay dinero disponible, pero hay dinero disponible para cualquier actividad agropecuaria, producción de diversos tipos, pero hay tres elementos centrales donde el dinero se dispone con mayor disposición, ¿sí? Que son básicamente telecomunicaciones, armamento y desarrollo de biocombustibles. Estos son básicamente los tres ejes de control del sistema financiero, por el cual el sistema financiero tiene el poder que tiene, ¿no? El establishment global, el sistema financiero, que comenzó en 1980 y se proyecta hasta la actualidad, se proyecta de una manera un poquito más descubierta, ¿no? Las directrices se toman en función de agendas, lo que Vladimir Putin llama el poder de las sombras o Donald Trump llama el estado profundo. Y aquí es donde voy a explicar el concepto de agenda y staff, porque esto para lo que viene es trascendental, ¿sí? Para hacer entender después la idea de democracia. Es decir, ¿vivimos en una democracia? Esa sería la pregunta. La idea de democracia que se nos ofrece, que en realidad sería una red corporativa postmoderna. Pero a ver, hablando de agenda. Una agenda. Bueno, a ver, el término agenda es de manual. Es muy elemental lo que voy a decir, porque es algo que se puede buscar hasta en un diccionario. Agenda lo tenemos todos. De alguna manera, los que nos organizamos, tenemos que tener un nivel de organización, y una agenda expresa precisamente eso.